darnos a conocer la verdad. Usted sabe que eso es algo bonito en Dios. Él está interesado en que le conozcan. Ya, usted sabe que no todo el mundo se dispone a que le conozcan. ¿Cierto? Todos nosotros tenemos parte de nuestra vida que no queremos que nosotros conozcan. Cada quien, hay unos que hablan acerca de la vida y dicen, tenemos una vida que es muy secreta, muy oculta, otra que es muy íntima, otra que es muy privada y otra que es muy pública. Esta escritura a la cual hacemos referencia en esta hora, partiendo de este verso número 24, tiene que ver con un momento interesante en la vida ministerial de un hombre al cual Dios llamó para que hiciese una tarea especial. Y este hombre, dice la palabra, que él estaba en Atenas. Era la ciudad que se reconocía como el centro mundial del pensamiento en ese momento. Es decir, en Atenas eran muy dados a escuchar discursos. Eran los tiempos en los cuales la gente y muchos estaban preguntándose acerca de las cosas de la vida, como de dónde venimos y para qué vinimos, qué hacemos en esta tierra, en este planeta, cómo vinimos a este planeta. Porque usted sabe que hay preocupaciones que se fortalecen en ciertos momentos de la historia. Ya, a nosotros nos hablan al punto de cada momento de la historia que lo clasifican. La edad de piedra, la edad de los metales, la edad antigua, o la historia y la prehistoria, la edad moderna, después viene el posmodernismo y después ya, bueno, cada vez vamos añadiéndole porque no sabemos cuándo va a cambiar la historia, entonces lo que hoy era moderno ya mañana dejó de ser moderno. Y en cada momento de la historia tiene unas características, cada momento de la historia hay unas características. Es muy frecuente que a nosotros nos lleguen algunos afiches de estos electrónicos que mandan ahora, y me mandaron uno esta semana en que el médico que está haciendo la cesárea, cuando sacó al bebé, el bebé salió haciendo así. Ya, porque usted sabe que esta es la generación de los que hacen así, y el bebé nació haciendo así ya. O sea, ya desde antes de nacer ya sabe chatear. Parece que allá adentro le llevaron algo para él comunicarse con los de afuera. Y él salió con su aparatico en la mano ya, informando todo lo que pasaba allá adentro. Y claro, a nosotros nos da risa. Pero cualquier muchachito recién nacido que le entreguemos un aparatico de esto le descubre rapidito la dinámica de trabajo. Ya, algunos que me escriben a veces me dicen, hermano, contésteme rápido. Y yo, espere, mijito, que estoy buscando la letra. Espere, que es que se me pierden, que son pequeñitas. Y voy a poner la A y me sale la X o la Z, las que están alrededor menos la A. Y empiezo yo a devolverme ahí y hasta que la consigo. Entonces, estamos en ese tiempo histórico, en ese. Pero este acontecimiento
resalta un momento especial de la historia de una ciudad en la que habían llegado a un acuerdo. Habían acordado construir un templo grande, bien grande. Y con el ánimo de vivir en paz, habían dicho, allá en ese templo le vamos a hacer un altar a cada dios, para que no se peleen, sino para que cada quien que vaya a adorar a su Dios vaya a ese lugar. A nosotros nos presentaba una propuesta en una ocasión, una delegación de la Secretaría de Gobierno de Bogotá. Yo estaba en Bogotá. Y entonces ellos estaban un poquito, los gobernantes, la Secretaría de Gobierno en Bogotá, estaba molesta porque habían surgido muchas iglesias. Y ellos estaban rascándose la cabeza, no, esto no puede ser, tenemos que evitar que esas iglesias sigan creciendo, sigan comprando terreno y haciendo edificios, entre otras cosas porque allá se logró que las iglesias no pagaran el impuesto predial por la actividad que desarrollamos. El servicio religioso no es considerado un servicio lucrativo y por lo tanto entonces no se le cobra el impuesto. Aquí nosotros también lo hemos logrado. Ya. Y entonces hubo una propuesta. Ellos llegaron y dijeron, oiga, pastores, un día nos reunimos, pastores, ¿a ustedes cómo les parece si nosotros tomamos ciertos sectores de la ciudad y allá edificamos unos edificios entre todos los que ustedes aporten? Y que sea, en vez de un centro comercial en donde se reúnen varios vendedores de camisa, vendedores de zapatos, no, que sea el centro religioso. Entonces, entren ahí a la mitad del centro comercial o del centro religioso y ahí estén las ofertas, pentecostales, unicitarios, trinitarios, cuatritarios, los que sean, los de que lleguen en dos, los que creen en muchos, los que creen en pocos, y ellos decían, aún que se haga un lugar para los ateos. ¿Ya? Y eso hasta facilita la convivencia. Y decían ellos, esa es una alternativa moderna. Y yo le dije al otro que estaba al lado, oiga, él cree que eso es modernismo, si eso ya lo vivieron en Atenas. El lugar de todos los dioses. Pero dice la Escritura que el apóstol Pablo, habiendo sido llamado por Dios para que anunciase la verdad divina, no un invento religioso de hombres, cuando se quedó en esa ciudad, de pronto su espíritu y su corazón se fueron llenando de algún sentimiento dice ahí, que le ardía su alma, porque observaba que es cierto que tenían dioses, que tenían religiones, que tenían creencias, pero observaba que ninguno de ellos se interesaba por conocer al Dios verdadero, sino que cada quien se conformaba, decía, ya yo tengo un Dios, para mí esto es un Dios, ya yo tengo este y déjenme tranquilo, con él me entiendo bien, yo lo pongo donde yo quiera, lo adoro cuando yo quiera, le hablo cuando yo quiera, y a este Dios pues él acepta lo que yo haga. Si lo quiero poner de un lado lo pongo, si lo quiero poner del otro lado lo pongo del otro lado. Y él, al ver a la ciudad que era conocida como la ciudad donde se desarrollaba el pensamiento más avanzado
Pero verlos sumidos en esa situación, dice que su espíritu se enardecía. Y empezó a averiguar y encontró el lugar de convivencia religiosa. Pero allá en ese lugar todavía había espacio. Decían, hay también un altar al Dios que no conocemos. Somos tan tolerantes que somos capaces de hacerle un altar a un Dios que no conocemos. Y entonces le dice, bueno, yo conozco a uno que ustedes no conocen. Y lo que le puedo decir del Dios que yo tengo, que es el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay. Denle gloria a Dios. Oiga, ninguno le pudo decir, no, el Dios mío fue el que hizo el mundo. Un momentico, no diga eso. Ninguno dijo, oiga, el Dios mío es más grande que el tuyo. No, no. Cuando Él expone quién es el Dios y cómo Él describe al Dios en el cual Él tiene puesta su fe, era tan cierto lo que Él decía y eran tan ungidas las palabras que salían de sus labios, que ninguno se atrevió a refutarle. Ninguno dijo, mire, mire este altar, aquí está el altar al Dios que hizo los cielos y la tierra. Nadie se había atrevido a hacer un altar para el Dios que hizo los cielos y la tierra. Habían hecho altares para el Dios del fuego, el Dios del mar y todos esos nombres de dioses que usted conoce en el tiempo de hoy, que ya provienen de ese pensamiento religioso de los griegos. Pero ahora viene este hombre a decirle, el Dios que hizo los cielos y la tierra no es cualquiera. Porque ellos estaban precisamente tratando de explicar de dónde viene todo esto que hoy observamos. ¿Cómo fue el origen de la tierra? ¿Cómo fue el origen de las estrellas? ¿De dónde salieron? Y ellos trataban, decían, si le preguntamos al abuelo, el abuelo ya le habría preguntado al abuelo de él y el abuelo de él al otro abuelo, y alguno tendrá la información precisa quién fue el que hizo el cielo y la tierra. A ver si encadenamos a encontrar el primero que diga que estuvo presente por allá cuando surgió la tierra y el cielo. Pero ellos descubrieron, ni con la investigación más avanzada nosotros podremos descubrir de manera precisa, a través de un testimonio humano, nada más un testimonio histórico, no podemos descubrir de dónde provienen el cielo y la tierra, de dónde provienen las cosas que existen. Y entonces ellos le dieron lugar a que cada quien inventara una teoría. Por eso es que existen tantas teorías respecto al origen del universo. Pero Pablo no habló porque eso se lo dijo un abuelo o porque él hizo una investigación histórica, científica. Cuando Pablo presenta al Dios que hizo el cielo, gloria al Señor que hizo el mundo y las cosas que hay en él, él lo está diciendo fue porque un día este Dios quiso revelársele a él y decirle quién era y mostrar su poder en él, gloria al Señor Jesús, y por esa revelación es que él se atreve a afirmar, inspirado por el Espíritu Santo, que él conoce el Dios que hizo el mundo y las cosas que hay en él. Y eran tan convincentes sus palabras que ninguno dijo, mira, ¿de dónde sacaste ese concepto? Aquí hemos oído muchos conceptos. No, él habla con confianza, con seguridad, porque ahora
que ha encontrado al Señor ha indagado en la palabra de Dios. ¿Quién es este Dios en el cual él ha creído? ¿Cómo se ha manifestado este Dios a través de la historia? ¿Y cómo ha dado testimonio de que lo que él ha dicho es cierto? Gloria al Señor. Cuando él presenta al Dios que ellos no conocían, es apenas natural que la gente tenga ganas de oír de este Dios. Y entonces él les dice, pero es necesario que sepamos algo. Y es interesante a los amigos que nos acompañan y a los hermanos aquí presentes. Es interesante que observemos cómo describe el apóstol Pablo a este Dios. Porque a veces se nos olvida. Y entonces dice, mire, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Nosotros utilizamos expresiones bonitas, estamos en la casa de Dios, ¿verdad? A veces hasta caemos en el error mismo de los griegos, porque hay enseñanzas que se transmiten de manera inesperada, se transmiten y de pronto nosotros las empezamos a expresar sin saber de dónde vienen. Pero hay gente que dice, voy a la iglesia a encontrarme con Dios. Y yo le pregunto, ¿será que Dios tiene un solo lugar en donde Él habita? ¿Te podrás encontrar con Dios en tu casa? ¿Te podrás encontrar con Dios en el trabajo, en el colegio, en el transporte? Entonces lo primero que Él les hace saber, el Dios que hizo los cielos y la tierra está por encima y es más grande que los lugares de culto. Esta enseñanza era tanto para griegos como para hebreos, porque los hebreos le tenían una reverencia muy sublime al templo que tenían en donde decían encontrarse con Dios. Y él les dice, no, Él no habita en templos hechos con manos de hombre. Y no solo eso, verso 25, ni es honrado por manos de hombre, como si necesitase de algo. Interesante. Interesante, nosotros decimos una expresión, hermano, Dios lo necesita. Y claro, cuando ya es Dios el que me necesita a mí, el necesitado es Él, ¿verdad? Y entonces algunos se creen ese planteamiento. Entonces no, es que Dios me necesita, entonces que me espere. Porque ahí va introduciéndose todo un componente que tiene que ver con la actitud nuestra hacia Dios. Oiga, Dios le quiere salvar. ¿Qué espere? Si Él me quiere salvar, Él es el interesado. Ya, Dios te quiere bendecir. Ah, no, entonces que me guarde la bendición, no la quiero hoy, la quiero mañana. Y empezamos a tratar a Dios como si Dios fuese semejante a nosotros. Y le damos un trato así. Mucha gente le da ese trato a Dios. Los atenienses y casi todos los griegos, como era el momento en el cual estaban descubriendo que los hombres tenían muchas habilidades, muchas capacidades, se había desarrollado en cierta forma la ciencia y la filosofía. Entonces ellos, para
facilitar la relación entre ellos y un Dios, se hacían un Dios a imagen de ellos. Si yo me hago un Dios a imagen mía, pues entonces yo lo trato de tú a tú. Yo lo trato y al fin y al cabo tú eres creación mía. Y como le decían al Dios, como tú eres creación mía, tú vas a hacer lo que yo te mande a ti. Y eso pasaba con todos esos altares que ellos tenían. Pero ahora empieza Dios a través de este apóstol a decirle a ellos: mire, tengan cuidado. Tengan cuidado, el Dios que yo le estoy presentando es diferente a todos los dioses que ustedes se han inventado, a todos los dioses que ustedes se imaginan. Este Dios no necesita un lugar para vivir. Este Dios no necesita a alguien que le honre para sentirse Dios. Este Dios que yo les presento no necesita algo. No necesita algo. Oiga, ahora que yo entiendo esto, yo recuerdo las experiencias de niño en las cuales yo le preguntaba mucho a mis familiares que tenían ciertas prácticas religiosas. Y recuerdo una pregunta que le hice a una tía o a la esposa de un tío.